Muchas gracias, señor presidente. Bueno, como al Partido Popular y a los concejales no adscritos no les interesa este pleno en absoluto, ni nada de lo que estamos debatiendo en el pleno, me voy a dirigir al resto de la corporación. Este es uno de esos proyectos a los que antes se refería el señor Pacho, que necesita un consenso general, porque estamos hablando de una parte fundamental del plan de movilidad de un municipio. Un plan que es necesario, es obligatorio y además es imprescindible para obtener ayudas europeas, igual que lo es también el tener un plan estratégico. En junio del año 2012, cuando gobernaba aquí el Partido Popular, un Partido Popular un poco distinto al de este que funciona con tránsfugas, hubo durante varios meses, yo diría que un año y pico, hubo un debate bastante generalizado, no solo de los miembros de la corporación, sino también con representantes vecinales, para elaborar un plan de movilidad, el primer plan de movilidad que se hacía en Oviedo, urbano sostenible, que permitiera, pues lo que antes decía, como decía el señor Pacho, ¿no? Hacer un proyecto que es general, igual que debe ser el plan general, igual que deben de ser las ordenanzas, un proyecto que sea de consenso, lo más consensuado posible. Efectivamente, pues después de muchas negociaciones, de muchos debates, lógicamente no se llegó a la aprobación, o sea, a que todo el mundo estuviera totalmente de acuerdo, más bien todo lo contrario, todo el mundo se quedó con alguna idea, pues que le hubiera gustado que se hubiera desarrollado de otra manera, pero sí que hubo una negociación y hubo un consenso y se aprobó con el apoyo, ya digo, que no con la unanimidad de decir estamos totalmente de acuerdo, pero sí con el apoyo de todos los grupos. Así que unanimidad en el fondo, porque como antes decía Nacho, en el fondo todos, si queremos llegar a algún acuerdo, tenemos que buscar aquellas partes que nos unan. Y cuando estamos hablando de un proyecto general de desarrollo y de planificación de nuestro municipio, pues lógicamente tenemos que intentar buscar el mayor consenso. Se aprueba ese plan, como decía, en junio de 2012 y entre las muchas cosas que se incluyen aparece una modificación generalizada de toda la organización, toda la estructura que tenía el transporte urbano de pasajeros, de viajeros. Se hace esa modificación, la modificación de esas líneas de transporte se hace en el 2014, 2 años después, en verano, que es cuando los técnicos municipales consideran que es mejor hacer la aplicación, el poner en la práctica todas las modificaciones que tienen que ver con el transporte. Como decía antes, no todo el mundo se quedó a gusto, de hecho aquí hubo muchas manifestaciones y reclamaciones en este salón de plenos de algunos de los vecinos y vecinas que no quedaron contentos con las modificaciones. Y además se había planteado el que había que probar si efectivamente funcionaba este nuevo sistema y ver cuáles eran las deficiencias que se podían mejorar en el futuro. Ese era el acuerdo general que había. Llegábamos a un consenso. Yo no estaba, pero me consta que se llegó por parte de los grupos que había en el ayuntamiento, se llega a un consenso con la mayoría de los representantes vecinales y quedan algunos flecos. Cuando empieza el nuevo mandato, una nueva corporación sigue planteándose la misma línea, que es un proyecto general de planificación de la ciudad y del municipio y, por tanto, se plantea el seguir manteniendo e intentar seguir buscando el consenso. Tras más de 30 reuniones con representantes vecinales, que además se anunciaban públicamente para que pudieran asistir cualquier persona que tuviera interés particular, individual en ellas, se convocó a todos los grupos municipales que pudieron asistir y tenían toda la documentación exactamente igual que el resto de lo que se hablaba en la reunión, todas las propuestas que habían llegado, se hacía una documentación, una carpeta con toda la documentación de las propuestas que habían llegado sobre cada una de las líneas y ya digo que con más de 30 reuniones se consiguió ir cerrando línea a línea todas las modificaciones que dejaban más a gusto a los vecinos y vecinas, pues que habían encontrado algunas cosas que mejorar en algunas de las líneas nuevas y a vecinos que se habían quedado sin sus líneas. También se planteó, porque llevaba reclamándose mucho tiempo en el municipio,
que era necesario hacer alguna línea que fuera más rápida, porque con el sistema que tenemos actualmente lo que cubrimos es toda la estructura, digamos, que puedes acudir con los autobuses que hay, puedes ir de un sitio a otro, pero tienen demasiadas paradas y cuando lo que necesitas es un punto rápido donde se mueve, donde además se sabe que se mueve un gran porcentaje de población, pues la idea era hacer una línea rápida que permitiera desahogar, por un lado, las líneas que estaban más presionadas de viajeros y, por otro lado, permitir un transporte más directo que diera más agilidad a nuestro transporte urbano. Como digo, participaron todos los grupos políticos que quisieron. De hecho, los que entonces estaban en la oposición asistieron, yo diría que a todas las reuniones. También contamos con la colaboración del comité de empresa, que nos apoyaba en el sentido de advertirnos si se encontraba alguna de las propuestas, tanto de los vecinos como de los servicios municipales, que encontraban que no era viable o que le encontraban alguna dificultad y darnos alternativas incluso. Y estuvieron también en todas las reuniones e incluso estuvo apoyándonos la propia empresa, que puso al servicio del municipio pues 2 microbuses o un microbús en 2 ocasiones para poder hacer las rutas más, digamos, las más vinculadas a la zona rural, que nos permitiera ver efectivamente si había que hacer modificaciones en las infraestructuras o había que hacer alguna actuación que permitiera dar mejor servicio, porque teníamos todavía muchos pueblos y muchas poblaciones sin transporte. Así que, bueno, pues efectivamente hicimos varios viajes con vecinos y vecinas que quisieron acudir, con concejales que quisieron acudir, con la empresa, con los representantes del comité de empresa y, lógicamente, se hicieron las pruebas de lo que era necesario. Con ello se vio pues, donde la población, algunos vecinos querían que se pasara un autobús, un microbús, pero era inviable en aquel momento. Así que se llegó al acuerdo de hacer diversas líneas, de mejorar las líneas que existían, mejor dicho, y de hacer una nueva línea que permitiera pues, cubrir, como decía, todas las necesidades de la población que se había quedado sin sus autobuses, que se les habían eliminado con el nuevo plan, y algunos vecinos que querían, por ejemplo, en la zona de La Torres, querían que cubriera también otras poblaciones. Se llega, después de mucho tiempo trabajando, se va discutiendo una por una, como decía, cada una de las líneas, los servicios municipales, los técnicos municipales, no la concejala responsable del área, sino los técnicos municipales, iban haciendo sus propuestas para ver si encajaban en la negociación con los vecinos y vecinas y finalmente se llegó a una estructura nueva de esas líneas. Ahí, ciertamente, la única intervención que hubo por parte de la concejala no era tanto en decir por dónde tiene que ir o no el autobús, como comprometerse a hacer las mejoras en las infraestructuras que se necesitaran para ir mejorando esas otras líneas o esos otros espacios que se quedaban todavía sin cubrir y, por supuesto, defender que lo que se estaba haciendo en ese momento no era una revisión o no sé, el revisionismo al que nos tiene sometido el actual Gobierno, no era una revisión, sino mejorar aquellas cosas que los vecinos y vecinas habían dicho que eran mejorables una vez implantada. No se admitieron discusiones sobre el plan anterior, sino sobre propuestas nuevas. Y así llegamos a que en diciembre de 2018 se aprobó el nuevo plan de movilidad. Perdón, en marzo del 18, en diciembre se aprobó el contrato. Se aprueba un nuevo plan de movilidad con el apoyo, yo diría que unánime, como luego se demostrará, de todos los que estábamos en el ayuntamiento, de toda la corporación, de cualquier posición política y los vecinos y vecinas que acudieron a esa